donde se puede ver más de una red de noticias. Hola, profe, buenos días. Hola, Aida, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo estuvo la semana de receso? Eh, eh, bueno, igual trabajando, pero sirvió para descansar. Ah, ya, qué bueno. Sí, bueno, al menos el hecho de no tener clase igual le da libertad de poder por último despertar más tarde y dormir un poco más. Sí. Un segundo, chicos. Activar el proyecto la diapositiva. Hola, Coyam. Hola, Nicolás. ¿Cómo están? Hola profesor, buenos días. ¿Cómo estuvo el receso? ¿Pudieron descansar? Nada, no, nada. ¿Mucho trabajo? Sí, llenísimo de cosas. Mucha. Qué Profe, pena. Dime. yo tenía una consulta respecto al trabajo que había que hacer, entregar o hacer de grupo de tres. Ujú. ¿Cuándo era esta fecha? Hoy día les tengo la pauta lista. Lo vamos a ver. Ah, ya, Vamos a esperar que lleguen más compañeros. Y por mientras vamos a avanzar en los contenidos y ahí lo vamos a revisar. Vale, gracias profe. ¿De qué? Hola Felipe, buenos días. Ya muchachos, vamos a comenzar. Bueno, retomar mejor dicho. En la última clase nosotros estuvimos practicando ejercicio de ciclo Rankine. ¿Ya? El primer ejercicio que vimos fue de un ciclo ideal simple, en donde ustedes con todos los datos pueden calcular una demanda estimada de vapor sobrecalentado. ¿Ya? Y lo más importante de estos ejercicios es que ustedes le vayan tomando el ritmo y captando cuáles son las estrategias para poder resolverlo. Y la verdad es que no es tan complejo como se ve. Lo importante es que uno siempre intente tomar la información del enunciado y crear esta especie de mapa conceptual o de esquema del ciclo mismo, ¿ya? De esta manera uno tiene toda la información integrada a los puntos entre los componentes del ciclo y además uno con eso después puede comenzar a calcular lo más importante. Y lo más importante siempre de estos ejercicios es conocer las entalpías, ¿ya? ¿Por qué? Porque las entalpías nos permiten calcular a nosotros la energía que entra o sale del sistema, ¿ya? Es decir, tanto los trabajos como los calores. Y uno, al conocer los trabajos y los calores del ciclo, es capaz de poder calcular la potencia y con la potencia obviamente tener un cálculo aproximado de la demanda. Entonces, repasando un poco, la idea es que en cada punto ustedes vayan calculando las entalpías. Lo que sí tenemos que tener claro es que hay puntos que tenemos información desde la bibliografía, desde las tablas, ¿ya? Como cuando el agua se encuentra en líquido saturado, como sería el punto 1 y el punto 4, y también como sería el punto 3. Ahora, el caso del punto 2, recordar que nosotros para ese estado no tenemos información de la bibliografía, por lo tanto ahí uno tiene que jugar un poco, ¿ya? Y el juego que se hace es a través de, el trabajo de la bomba de entrada. Uno ahí puede extraer información de lo que es la bibliografía para hacer un balance de energía entre el punto 1 y 2. El punto 3 es igual que fácil que el punto 1. Como tenemos un estado de vapor sobrecalentado,
nosotros, un segundo. Sí, está bajando la calefacción. Como tenemos un estado de vapor sobrecalentado, toda la información está en las tablas de la bibliografía, ¿ya? Es decir, simplemente cruzamos la presión con la temperatura y tenemos la entalpía. El punto 4, si bien es una mezcla saturada, es decir, una parte es líquido saturado y otra es vapor saturado, podemos extraer lo que es, por ejemplo, el dato de H sub F, H sub FG y lo que tiene que ver con las entropías para el porcentaje de humedad, se puede extraer de la tabla, ¿ya? Porque al ser una mezcla saturada, podemos ir a la sección de líquido saturado. Pero en estricto rigor, la entalpía de ese punto, al ser una mezcla, tenemos que no solamente conformarnos con lo que es la entalpía de ese punto que contiene una parte de líquido saturado, sino que también tenemos que sumarle lo que corresponde a la parte de vapor saturado, ¿ya? Y esa parte la podemos tener conociendo el porcentaje de humedad multiplicando por esta entalpía de evaporación, ¿ya? Con eso podemos hacer los balances, es decir, em, ir a los puntos donde está la turbina y la bomba para conocer trabajo neto del sistema. Y con el trabajo neto del sistema, conociendo también la potencia del ciclo, podemos calcular una demanda estimada de vapor, la cual siempre, chicos, es bueno dejarla en toneladas horas, porque la unidad de medida de kilogramos segundo no nos dice mucho, ¿ya? Por lo tanto, es mejor tonelada hora, ya que el tener un rango de tiempo de una hora nos permite entender mucho mejor lo que está pasando con ese flujo que un rango tan acotado como de un segundo. Así que en esta clase lo que vamos a hacer otro ejercicio, ahora con un poquito más de dificultad, en donde tenemos involucrados rendimientos, ¿ya? Así que si bien yo no les he enseñado este tipo de ejercicio con rendimiento, quiero que lo que son los primeros pasos intenten hacerlos por su cuenta, ¿ya? Así que les voy a dar unos minutos para que ustedes avancen y luego vamos a ir revisando y la parte nueva que tiene que ver con los rendimientos la vamos a ver en conjunto. Si tienen alguna duda, me preguntan, yo voy a estar aquí atento.
Chicas, para quienes acaban de ingresar, les comento que esta clase vamos a trabajar con un nuevo ejercicio, muy similar a lo que vimos en las clases anteriores, pero aquí dejamos de lado la situación tan ideal e involucramos lo que son rendimientos de los equipos, ¿ya? Así que tienen unos minutos para intentar avanzar primero por su cuenta y luego vamos a ver ahí el paso a paso e ir comparando para que todos vayan aprendiendo. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿cómo calculamos, por ejemplo, las entalpías si no tenemos temperaturas ni presiones? Toda la razón, disculpen. Faltó. Ahí está. Ahí, gracias. Se me dio ese detalle, pensé que estaba el enunciado. Pero ahí está toda la información, chicos. Se nota que fue la única que intentó hacer el ejercicio, ¿eh? El resto se quedó callado. Ah, profe, es que, bueno, me acabo de incorporar, estaba anotando el enunciado. ¿Podría volver un segundito? Sí, no hay problema. Me saco una foto y Adelante. ya, y sí, gracias. Ok.
Ya chicos, ¿cómo van? Yo estoy buscando las entalpías. Ya, Se me había perdido la tabla. las tablas. Sí, es que son medio escurridizas, sobre todo como están al final del PDF. Bueno, vamos a analizar un poco el problema para echarles una mano. Y lo que tenemos aquí es muy similar a lo que ya habíamos desarrollado antes. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? La diferencia es que ahora, tanto la bomba como la turbina no tienen un rendimiento de 100%. O sea, nos alejamos un poco del caso ideal y abordamos algo más cercano a la realidad, donde los equipos, de cierta manera, no rinden al 100%. Ya hay pérdida energética asociada, que es lo que siempre ocurre. Ahora, podemos ver aquí que respecto a la información de nuestro ciclo, tenemos en el punto 1 la presión y temperatura, tenemos en el punto 2 presión, pero fíjense que hay una diferencia con el anterior, es decir, que entre la bomba y la caldera tenemos una cierta disminución de presión, ¿ya? Y lo mismo pasa entre la caldera y la turbina.
Ahora, esto se debe al efecto de los rendimientos de los equipos, ¿ya? Es decir, el hecho de que la bomba no pueda impulsar un fluido eh, con el 100% de su energía, que lo que va a provocar que la presión al interior de esa tubería disminuya, ¿ya? Ahora, esa disminución no es tan grande, va a depender obviamente del trayecto, todos esos detalles más finos, pero siempre es bueno considerar la que está presente. Por eso es que tenemos aquí esta disminución de presión. Y lo mismo ocurre acá. Tenemos aquí la salida de la caldera de la turbina y vamos a tener otra caída de presión. Entonces, lo primero que tenemos que dejar claro ahí que cuando nos alejamos del caso ideal y nos acercamos más a la realidad, vamos a tener esas caídas de presión. Ahora, otro análisis importante es que nuestra gráfica de temperatura y entropía también cambia. Si nosotros vamos a analizar esta gráfica de temperatura y entropía, podemos ver que tenemos ciertas igualdades, ¿ya?, entre los puntos 1 y 2, y 3 y 4, es decir, la entropía se mantiene constante en la bomba y en la turbina. Pero si ahora vemos cómo se comporta la gráfica, vamos a notar que se agrega un punto extra para el punto 2 y para el punto 6. El punto 2 sub s y 6 sub s los vamos a considerar como los puntos teóricos que normalmente estábamos acostumbrados a ver. Y el punto 2, sin el sub s, va a ser en este caso el punto real de entropía. Lo mismo para el punto 6. Punto 6 sub s sería el teórico y el 6 sin el sub s sería el real. ¿Qué notamos aquí? Que la igualdad de entropía entre 1 y 2 debido al rendimiento de la bomba ya no se da, ¿ya? No tenemos la misma entropía. Y lo mismo ocurre entre 5 y 6. Teóricamente va a estar presente, pero en la realidad debido al rendimiento no. Ahora, este ejercicio nos pide calcular la eficiencia térmica, ¿ya?, y la salida de potencia neta para un flujo másico de vapor de 15 kilogramos de Celsius. ¿Qué es lo que vamos a hacer para empezar? Para no enredarnos tanto o no quedar a medias, porque la entalpía ya la sabemos calcular, pero para realmente tener claro lo que necesitamos, vemos aquí que nuestro primer objetivo, que es el rendimiento térmico, se calcula como el cociente entre el trabajo neto real y el calor de entrada. Ahora, vamos a ver cada una de estas variables. El trabajo neto real es muy similar al que ya sabemos calcular, pero el anterior sabemos que era el teórico. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Simplemente en vez de restar el trabajo de la turbina de salida teórico con el trabajo de la bomba de entrada teórico, vamos a restar los reales. Ya no hay mucha diferencia. Pero la pregunta es, ¿cómo calculamos el trabajo de cada uno de estos equipos real? Bueno, tampoco es muy complejo. Lo único que tenemos que hacer es calcular el teórico, tal cual como lo calculábamos previamente en los otros ejercicios, pero a ese le vamos a aplicar el rendimiento, ¿ya? Y aquí quiero que pongan atención porque esta parte es bien importante. Vemos que en una ecuación, que es la de la bomba, el rendimiento está dividiendo. Y si el rendimiento está dividiendo, considerando que el rendimiento es un número menor que 1, significa que el trabajo de la bomba real va a ser mayor al teórico. Y por otro lado, vemos que el trabajo real de la turbina el trabajo teórico de la turbina se está multiplicando por su rendimiento. Es decir, este se va a disminuir. Ahora, ¿por qué creen ustedes que para la bomba el trabajo real va a ser mayor que el teórico y para la turbina el trabajo real va a ser menor que el teórico? ¿Cómo era, profe? Para la bomba es mayor. Lo planteo de nuevo. El Profe, trabajo por la real de la pérdida. bomba Profe, ya... disculpe, Sí, sí. ¿no será por el trabajo que hacen, ya que la bomba
com- comprime el vapor y la turbina la expande, ¿o no? La respuesta está más cercana a lo que creo que dijo Nicolás, si no me equivoco, que tiene que ver con las Ujú. pérdidas, chicos. Ah, Miren, se los voy a plantear, o mejor dicho, se los voy a explicar, porque es así. Una bomba recibe energía para poder transportar un fluido. Y como la bomba no tiene un rendimiento perfecto, vamos a tener una caída de presión en el camino, ¿ya? Y esa caída de presión es una pérdida. Entonces, ¿de qué manera uno podría suplir esa pérdida para que en el fondo no tengamos una caída de presión? Y la respuesta es que la bomba reciba más energía de la que debería recibir teóricamente, ¿ya? Esa es la respuesta. Entonces, de esa manera uno va aminorando las pérdidas generadas por el rendimiento de la bomba. Es decir, lo que uno podría hacer en la práctica es adquirir una bomba que esté un poco sobredimensionada, ¿ya? Las bombas siempre se escogen por el caudal y la altura que tienen que impulsar, y uno al escoger una, luego va a una gráfica, que es la curva de la bomba, y ahí encuentra el punto óptimo de funcionamiento. Y en ese punto óptimo va a encontrar que efectivamente, como lo vemos acá, va a tener un rendimiento, o sea, no va a funcionar al 100%. Entonces, es por eso que en este análisis del ciclo, el trabajo real de la bomba va a ser mayor al teórico, porque la realidad también es así. La realidad se sabe que van a haber pérdidas de carga o pérdidas de presión, que es lo mismo, y por lo tanto para suplir eso se adquiere una bomba que tenga un poco más de capacidad, ¿ya? Esa es la respuesta. Así que bien ahí quien mencionó tema con respecto a las pérdidas. Y en la turbina pasa algo similar, pero ¿qué pasa con la turbina? En la turbina, nosotros tenemos que el trabajo de, de salida, ya teórico, va a ser mayor que el real. Y esto es porque la turbina, ya es un equipo que mediante un sistema mecánico de rotores y álabes eh, conectados a un eje, genera este movimiento rotatorio a este elemento que es el eje, y el eje está conectado a un generador de tipo eléctrico, y así es como se genera electricidad en las plantas termoeléctricas. Ahora, por naturaleza, por un tema de funcionamiento de la electricidad, todos los equipos generadores, ¿ya? Y también todos los equipos mecánicos que ayudan a generar esta energía, en la realidad van a generar menos de lo que deberían generar, ¿ya? ¿Por qué? Porque también hay pérdida ahí involucrada, ¿ya? Profe, Sí. en este caso no se está como teniendo en cuenta las pérdidas asociadas al calor, a la eliminación del calor de las tuberías, porque sí, porque por ejemplo, también debería haber una pérdida de calor, eh, como mientras, por ejemplo, si pasa de la caldera a a la turbina, Ujú. debería igual haber una pérdida de calor. De hecho, ahí se ve pues, de 650 a 600. Entonces, hay un cubo ahí quizás que se está eliminando. Y también, por ejemplo, la turbina va a perder eficiencia porque me imagino también que al mover estas cosas mecánicamente genera un calor. Y ese calor también sería como, se sumaría al trabajo no sé si se entiende. No, sí, te sigo. Y efectivamente, sí, sí. Si nosotros analizamos la cadena del ciclo, la turbina, debido a lo que yo mencionaba y lo que tú también agregaste, termina perdiendo energía. Y es por eso también que, o sea, toda la suma de esos factores al final termina afectando a que el rendimiento de la turbina real sea menor que el teórico. Y de hecho, sí, las pérdidas de calor existen en este tipo de ciclos, y la forma de combatirlas en la práctica es utilizando diferentes materiales aislantes. La mayoría de estas tuberías, si ustedes algún día ya han visitado una planta o a futuro van a tener la oportunidad, se van a dar cuenta que no están al aire, o sea, tienen un revestimiento que disminuye considerablemente esas pérdidas. Ahora, esa pérdida igual está como estandarizada porque em, en general cuando una planta
ya tiene aplicada esa tecnología de aislamiento en su ciclo de vapor, las pérdidas asociadas por radiación hacia el exterior, yo creo que son de un 5%. Casi siempre se trabaja con esos números, ¿ah? Porque la tecnología aislante mitiga bastante la pérdida, ¿ya? En general que siempre es como ese porcentaje que se pierde en el tipo de ciclo de vapor, con lo que es tubería. Pero lo que me interesa saber es que sí que se entendió el por qué para la bomba el trabajo real es mayor que el teórico y para la turbina el trabajo real es menor que el teórico. Al menos yo sí, profe. Ya, Sí, el profe, yo resto, también. chicos, si alguien no entendió, lo puedo explicar de nuevo, no hay problema. Bueno, Profesor dijo que, entonces, ¿sí? profe, que no lo escuché lo último, dijo que el trabajo real de la bomba es mayor, no menor que el teórico, no mayor que el teórico. Sí, lo que pasa es que la bomba en la realidad va a tener que recibir más energía que en la teoría, ¿ya? Para poder, en el fondo, suplir las pérdidas de presión que se van a dar debido a que este equipo no tiene un rendimiento de un 100%. Por eso que cuando calculamos el trabajo real de la bomba, lo dividimos por el rendimiento y de esa manera vamos a tener un trabajo mayor que el teórico. Y para la turbina es al revés porque la turbina va a tener asociada a esas pérdidas, ¿ya? Y el hecho de que sea una energía que sale del sistema, ¿ya? Y además por toda la naturaleza de los componentes mecánicos, de la rotación de ellos, siempre el trabajo real va a ser menor al teórico. ¿Se entiende ahí? Sí, ahora lo entendí, gracias. Ya, qué bueno. Entonces, chicos, ahí nosotros ya tenemos todas las ecuaciones necesarias para poder calcular la primera parte, que es el rendimiento térmico del ciclo. Y ahora podemos comenzar lo que ya sabemos, que es analizar punto por punto. El punto número 1 sabemos que es un líquido saturado que se encuentra a una presión de 9 kilopascal. Y si vamos a la tabla, nos vamos a encontrar con que no tenemos exactamente la información de los 9 kilopascal. Es decir, tenemos una opción que es 10 y otra opción que es 7.5. Ahora, uno quizás ahí acude al viejo truco del promedio, ya, de estos valores, pero la verdad es que el promedio no es una buena solución, no es lo más acertado, ¿ya? Lo mejor aquí es aplicar una interpolación lineal. ¿Ya? La interpolación lineal sigue la fórmula que se presenta aquí, en donde ustedes el valor que quieren encontrar, que sería el I, que sería por ejemplo, volumen ya de específico, va a ser igual a el primer volumen, estaría aquí, más el cociente de la diferencia de estos volúmenes dividido en la diferencia de las presiones por la presión que deseamos, que es 9 kilopascal, dividido en la presión 1. Y esto mismo está todo reemplazado acá. Y con eso uno puede encontrar un valor bastante aproximado del volumen específico del punto 1. Ahora, ¿por qué calculamos el volumen específico en este punto? Porque, si bien recordamos, para el punto 2 no tenemos información directa de la bibliografía y tenemos que ahí hacer un balance de energía de la bomba. Entonces, para poder hacer ese balance, sabemos que necesitamos esta información. Chicos, ¿hasta aquí se entiende? Sí, profe. Ya, esto yo creo que lo habían visto en alguna oportunidad, ¿no? Porque me parece Sí, que se ve método numérico. Ustedes tienen método Sí, numérico, ¿no? sí, sí lo habíamos visto. sí, Ya, ya lo habíamos súper. visto. Vale, entonces ya están familiarizados con la interpolación lineal, que se utiliza harto en estos ejercicios. Entonces, ahí ya tenemos la presión del punto 1, bueno, que era dato de entrada, con el volumen específico del punto 1.
Ahora, fíjense que yo no calculé la entalpía del punto 1 porque mi prioridad es encontrar el trabajo de la bomba real. Y para eso tengo que encontrar el trabajo de la bomba teórico, que sería volumen específico 1, que lo acabamos de encontrar acá, por presión 2 menos presión 1. Entonces, de momento no me viene la necesidad de calcular la entalpía número 1. Al conocer ya el punto 2, yo puedo tomar ese cálculo, es decir, volumen específico 1 por la diferencia de presiones, dividido en el rendimiento, que es un dato que está en el enunciado, el rendimiento de la bomba, 85%, y eso me da un valor de 19 kJ/kg. ¿Ya? Ese va a ser mi trabajo de entrada real de la bomba. Es decir, ya tengo esta parte, que estaría aquí, y me faltaría el trabajo de la turbina real. Para la turbina, vamos a necesitar información del punto 5 y punto 6. ¿Ya? En el punto 5 sabemos que tenemos una presión de 15 megapascal, temperatura de 600, y por lo tanto si vamos a la tabla, vamos a cruzar eso y encontramos este valor. ¿Ya? Con eso podemos pasar al punto número 6. El punto número 6, recordemos que es una mezcla saturada, es decir, hay líquido saturado, pero también hay vapor saturado. ¿Ya? Y sabemos que tenemos que tener la entalpía del líquido saturado, que sería la misma del punto 1, ¿ya? H sub F, más el porcentaje de humedad por H sub Fg. Por lo tanto, aquí, si vamos a la tabla nuevamente, vamos a encontrar que la presión 6, que es de 10 kPa, la tenemos y nos da la entalpía. Es decir, no tenemos que interpolar, eso es bueno. Y H sub Fg también está aquí al lado, por lo tanto, ya tenemos parte de la información. O sea, tenemos H sub F y H sub Fg. Faltaría el porcentaje de humedad. Y este porcentaje de humedad se calcula con la entalpía del punto 6 menos S sub F y S sub Fg, que serían entalpías de agua o líquido saturado. Entropías, perdón. Disculpe, eso está ahí mal escrito. Lo voy a corregir. Chicos, queda menos de un minuto. Voy a dejar de compartir para que vayamos al recreo. ¿Hasta aquí se entiende todo esto? Sí, profe. profe. Ok. Entonces vamos a tomarnos un pequeño receso de 10 minutos, son las 9:40. Volvemos a las 9:50 para continuar con el ejercicio. Y luego también vamos a ver lo que es el trabajo práctico. ¿Ah? Así que traten de conectarse para que les quede bien clara la explicación. Nos vemos en 10 minutos.